Buenas tardes a todos. Bienvenidos al itinerario de reactiva y armónicos 1 de 3. En esta primera parte vamos a ver lo que serían los conceptos generales de compensación de energía reactiva, es decir, generalidades, coste de la energía reactiva, cálculos, dónde y cómo compensar. Primero, generalidades. Todas las máquinas eléctricas alimentadas en corriente alterna convierten la energía eléctrica suministrada en trabajo mecánico o calor. Y a esta energía se mide en kilovatios hora y se denomina energía activa. Y además hay ciertos receptores que necesitan crear campos magnéticos para su funcionamiento, motores, transformadores, etc. Y para generarlos es necesaria una corriente denominada magnetizante o reactiva, dando lugar a la energía reactiva y se mide en kilovar hora. Esta necesidad de energía reactiva provoca unas pérdidas en los conductores, caídas de tensión y un consumo de energía suplementario que no es aprovechable directamente por los receptores. Por lo tanto, no es, entre comillas, útil como sí que es la potencia activa. En cualquier instalación eléctrica de corriente alterna hay unas cargas resistivas, la corriente está en fase con la tensión. En estas cargas resistivas se aprovecha toda la energía para convertirla en trabajo útil, como hemos comentado anteriormente, mecánico o calor. Por ejemplo, cargas resistivas podrían ser bombillas incandescentes, termos eléctricos, aparatos de calefacción, etc. Y el consumo de corriente activa es igual al de la corriente eficaz de la instalación. Y luego tenemos otro tipo de cargas que son las cargas reactivas, que pueden ser inductivas o capacitivas, donde la corriente está desfasada 90 grados respecto a la tensión. No es una energía útil, ya que se toma esta energía y luego se devuelve. Básicamente se utiliza para generar campos magnéticos en aquellas cargas que necesitan generar esos campos magnéticos para su funcionamiento, tales como motores, transformadores, etc., y no aporta un trabajo útil. Y hay una parte de consumo de la corriente activa y al mismo tiempo un consumo de corriente reactiva que provoca que la demanda al sistema sea superior a la corriente activa. Por eso vemos o veremos en el famoso triángulo de potencias cómo puede haber en algunos casos cierta sobrecarga. ¿Cómo mejorar el factor de potencia? Sería lo básico de la compensación de energía reactiva. El principio de la compensación de la energía reactiva es generar la energía reactiva lo más próximo a la carga. De esta forma, el suministro queda más descargado. Los condensadores son los elementos que generalmente se han utilizado para aportar esa energía reactiva necesaria. Aquí podemos decir que tradicionalmente son los condensadores de potencia los encargados de aportar esa energía reactiva, pero hay otros equipos, como por ejemplo filtros activos y similares, que lo que hacen es aportar una energía, es aportar una corriente reactiva para hacer en la misma función que los condensadores. Pero hoy, a nivel técnico-económico, el utilizar filtros activos para la función de los condensadores, la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero se puede. Tradicionalmente los condensadores, pero también lo pueden hacer los filtros activos. Pero vamos a hablar de condensadores. Aquí vemos un ejemplo de lo que comentaba anteriormente, de ese trasiego entre la fuente y el consumidor, en este caso un motor. En el punto de generación hay una demanda de potencia activa, pasa por la red de transporte, el motor demanda esa potencia activa, el motor necesita una demanda de potencia activa, por lo tanto, desde el punto de generación también es necesario aportar ese extra de potencia reactiva. Si nosotros aportamos en el origen, es decir, al motor, le aportamos
la potencia reactiva que necesita, vemos que esa potencia reactiva que inyectamos al motor solo se queda en ese punto, porque aguas arriba de la carga vemos que no hay presencia de potencia reactiva. Por lo tanto, hemos terminado con ese trasiego y esa sobrecarga que luego veremos en el triángulo de potencias. Por lo tanto, si aportamos la potencia que necesita el motor o cualquier otra carga, no estará circulando por la instalación, por lo tanto, no tendremos ese consumo suplementario. El famoso triangulito de potencias, donde vemos la representación de la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa. ¿Cuál es el objetivo de la compensación de energía reactiva? Hacer que la potencia aparente sea igual o lo más próximo a la potencia activa, es decir, sacarle el máximo rendimiento. Para que la potencia aparente sea igual a la potencia activa, Q, que es la potencia reactiva, tendría que tender a cero. ¿Cómo se consigue? Como hemos dicho anteriormente, con la utilización de condensadores. Vemos cómo en el momento de añadir condensadores baja la demanda de potencia reactiva, la potencia aparente se acerca a la potencia activa y conseguimos nuestro objetivo, es decir, intentar en la medida posible que la potencia aparente sea igual a la potencia activa. Cuando hablamos de compensar triángulos de potencia, etcétera, hablamos siempre de coseno de phi o factor de potencia, que pueden ser lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Cuando hablamos de coseno de phi, hablamos de la relación entre la potencia activa y la potencia aparente a la fundamental, es decir, a 50 hercios. Y cuando hablamos de factor de potencia, hablamos de la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, pero referidos a valores RMS, es decir, teniendo en cuenta no solo a la frecuencia fundamental a 50 hercios, sino teniendo en cuenta toda la componente armónica existente en la instalación. Por eso podemos decir que si en una instalación no hay presencia de componente armónico, coseno de phi y factor de potencia serán iguales. Sin embargo, si tenemos presencia de componente armónica, coseno de phi y factor de potencia serán diferentes. Mientras mayor sea la diferencia entre coseno de phi y factor de potencia, más nos indicará que estamos en una red más o menos contaminada. No podemos decir si estará más o estará menos, pero sí que sabremos que hay una polución armónica. Y un detalle a tener en cuenta, siempre el factor de potencia será inferior al coseno de phi. Es decir, podemos tener un coseno de phi de 0,98 y el factor de potencia, teniendo en cuenta toda la componente armónica, podría ser un 0,94 o un 0,92. Eso nos indicaría que en esa instalación hay presencia de componente armónica. Y como tenemos la presencia de componente armónica, al mismo tiempo también tenemos una mayor demanda. ¿Y qué es lo que vemos en esta representación del triángulo de potencia? Vemos como al triángulo de potencias tradicional se le añade, en este caso, la D, que sería una demanda adicional por la componente armónica, y vemos que la potencia aparente aumenta por el hecho de tener en cuenta toda la componente armónica. Y vamos a tener un coseno de phi o un factor de potencia, el que sea en la instalación, en función de las cargas que tengamos. Y el mix de todas estas cargas nos va a hacer que tengamos un coseno de phi mayor o menor. Por ejemplo, si tenemos motores, si están trabajando a una carga relativamente alta, vamos a tener un coseno de phi más o menos alto, un 0,80 y tantos. Si están, por ejemplo, trabajando a un 0,5, vamos a tener un coseno de phi de 0,7. Si tenemos lámparas de incandescencia, vamos a tener pues o cosenos de phi 1, o si tenemos lámparas de fluorescencia, un 0,5. Lo mismo pasa con otro tipo de equipos, hornos de inducción, máquinas de soldado, etcétera. Vemos que todos tienen un coseno de phi diferente. Si tenemos más presencia de una carga o más presencia de otra, al final el coseno de phi medio que vamos a tener será uno u otro.
A ver, en la práctica podemos decir que un coseno de phi más o menos habitual puede estar entre un 0,84 y un 0,87 inductivo más o menos. ¿Qué ventajas tenemos cuando mejoramos el coseno de phi? Hay unas ventajas técnicas, que es el aumento de la potencia disponible, es decir, intentar sacar el máximo rendimiento a la instalación. Y yo diría que es básicamente, aparte del tema económico, por el cual decidimos compensar la energía reactiva, porque mientras mayor sea ese coseno de phi, más tendremos optimizada nuestra instalación. Vemos en esta tabla cómo para un coseno de phi, por ejemplo, de 0,65 todavía podríamos aumentar la potencia disponible en un 53%. Si tuviésemos un coseno de phi de 0,85, podríamos aumentar esa potencia en un 17%. Y si tenemos un coseno de phi de 0,98, pues prácticamente solo podríamos aumentar un 2%. Esta sería una de las ventajas técnicas principales por el hecho de compensar la energía reactiva. Otros: reducción de las caídas de tensión, reducción de la sección de los conductores, reducción de las pérdidas por efecto Joule, etc. Es decir, cuando nosotros compensamos la energía reactiva podemos tener todo lo que vemos en pantalla, pero en la práctica realmente solo vamos a tener lo que hemos visto anteriormente, es decir, optimizar al máximo nuestra carga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a compensar la energía reactiva, prácticamente en la totalidad de instalaciones ya están montadas. Por tanto, ni vamos a reducir la sección de los conductores. Sí que es cierto que podemos reducir las pérdidas por efecto Joule y las caídas de tensión de aquella manera. De aquella manera porque para que eso fuese cierto deberíamos de realizar una compensación en bornes de los equipos que están necesitando esa energía reactiva. Pero luego veremos que técnico-económicamente no es la mejor opción. Vamos a ver un ejemplo. Una instalación sin condensadores, donde vemos que tenemos un transformador de 630 kVA, una potencia activa de 500 kilovatios y un coseno de phi de 0,74. Aplicamos el famoso triangulito de potencia y vemos que la potencia aparente real son 675 kVA, la potencia reactiva son 454 kilobares. ¿Y de dónde han salido estos valores? Pues vemos que en función de la potencia activa del coseno de phi podemos saber cuál es la potencia aparente. Y a través de la potencia activa y el coseno y la tangente del coseno de phi podemos saber cuál es la potencia reactiva. Resumiendo, aquí tenemos una sobrecarga prácticamente del 6%. ¿Qué ocurriría si yo en esta instalación necesitase más potencia? Es decir, tengo 500 kilovatios, voy a ampliar o quiero ampliar con una carga más, pero veo que si ya tengo sobrecarga. Por lo tanto, si yo decidiese meter otra carga, probablemente el sistema se me caería abajo. ¿Qué alternativas hay? ¿Contratar más potencia? ¿Un transformador nuevo? ¿O por qué no intentamos aumentar ese coseno de phi de 0,74 a un coseno de phi mayor? Vamos a probarlo. ¿Qué ocurriría? Partimos de los mismos datos de partida y añadimos una batería de 350 kilobares. Vemos el famoso triangulito de potencia, le restamos 350 kilobares a la batería de condensadores, la potencia activa consideramos que sigue siendo la misma, 500 kilovatios, y vemos cómo la potencia aparente demandada, en este caso, disminuye a 510 kVA. Y vemos por qué son 510 kVA y no el valor que había anteriormente. Si tenemos 630 frente a 510, ¿qué es lo que tenemos? Una disponibilidad en el transformador de un 23%.
hemos pasado de tener una sobrecarga de un 6,6 a disponer de un 23%. Es decir, en la instalación anterior sin baterías de condensadores no podía añadir ninguna carga. Sin embargo, en esta nueva situación, añadiendo la batería de condensadores, y solo añadiendo la batería de condensadores, sí que puedo ampliar la instalación y no me va a pasar nada. Y si en lugar de llegar a un coseno de phi 0,98 hubiese llegado a un coseno de phi 1, podría haber sacado el máximo el máximo porcentaje, es decir, hasta los 630 kVA. Por lo tanto, si aumentamos el coseno de phi en su instalación, podremos sacar el máximo rendimiento a esa instalación. Vamos a hacer un resumen. Sería lo que hemos visto anteriormente, es decir, partir de una base de potencia activa de 500 kilovatios, un coseno de phi de 0,74, un transformador de 630, pero llegando a coseno de phi 1. Lo más importante, pasar de una sobrecarga de un 5,7 a una potencia adicional de un 20%. Poder disminuir el calibre de la protección, que podría ser 1.000 amperios cuando estábamos con un coseno de phi de 0,74, a utilizar un 800. Vemos que las pérdidas se disminuyen, etc. Intentar realmente cambiar el calibre de la paramenta es factible. Si vamos a coseno de phi 1, podríamos colocar un 800 en lugar de un 1000. ¿Práctico? Pues la verdad es que no, porque ¿qué ocurriría si la batería de condensadores cayese o perdiese potencia por el motivo que fuese? Que circularía más corriente, el interruptor no sería suficiente y por lo tanto haría disparar la protección y tendríamos la instalación fuera de servicio. Por lo tanto, sí que es cierto que puedo reducir el calibre, pero en la práctica mejor no hacerlo. Y la famosa jarra de cerveza. Es la analogía perfecta para explicar el concepto de energía reactiva. ¿Por qué? Podemos hacer o podemos decir que la envolvente, la jarra, el recipiente, puede ser la instalación, toda nuestra instalación. Esta podría ser la capacidad, la potencia aparente. El líquido, la cerveza, podría ser la potencia activa. Y la espuma podrían ser la potencia reactiva, armónicos, etc. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es beber más cerveza, es decir, eliminar la espuma, eliminar al máximo la espuma. Beber más cerveza sería el equivalente a sacarle el máximo rendimiento a mi instalación. Es decir, yo tengo capacidad de consumir más, por lo tanto voy a meter más carga, voy a rellenar más la instalación. ¿Cómo? Aportando reactiva a mi instalación. En este caso, quitando la espuma. Este es el ejemplo clásico de interpretación o analogía entre la jarra de cerveza y la compensación de energía reactiva. No es muy ortodoxo, pero es bastante claro. Y además, también sirve para que la próxima vez que os toméis una caña os acordáis del concepto de la energía reactiva. Coste de la energía reactiva, que básicamente es por lo que decidimos compensar la energía reactiva, porque nos toca en el bolsillo. Y como nos toca en el bolsillo, vamos a intentar, en la medida posible, que no nos lo toquen. ¿Cómo? Corrigiendo el factor de potencia, el coseno de phi. Las tarifas actuales vienen de un decreto que salió en el 2001, donde se establecía la liberación del sector eléctrico y se establecían unos peajes por el consumo de energía reactiva, etc. Vale. Al final, resumiendo todo esto,
se penaliza por el consumo de energía reactiva en instalaciones con una potencia contratada superior a 15 kilovatios. Solo hay penalizaciones por el consumo de energía reactiva hasta un coseno de phi de 0,95 inductivo y solo se paga por los excesos de reactiva. Es decir, todo aquello que exceda del 0,95, que equivaldría al 33% del consumo de potencia activa. Y solo en los periodos punta y los periodos llano. En el periodo valle no hay penalización. Para ponerlo de una manera más o menos sencilla, imaginemos que tenemos un consumo de 1000 kilovatios hora. Si yo tengo un consumo de kilovares igual o inferior a 333, que sería el 33% de 1000, no voy a pagar por concepto de energía reactiva porque tengo un coseno de phi igual o superior a 0,95. Pero si en lugar de tener 333 tengo un consumo, por ejemplo, de 400, pues voy a pagar la diferencia entre 400 y 333. Es decir, 67 kilovar hora de exceso y pagaré en función del coseno de phi que eso representa. Es decir, si está por debajo de un 0,8, pagaré a 0,62332 euros kilovar hora, y si estoy entre un coseno de phi entre 0,95 y 0,8, que prácticamente es la mayoría de casos, pagaré entre 0,041554 euros kilovar hora. Bien, esto es lo que se paga por el concepto de energía reactiva. Sin embargo, hay una novedad que estaba prevista aplicación en noviembre del 2020, pero que se retrasa al 1 de abril del 2021. Y es una modificación que se aprueba en la circular de la Comisión Nacional de Mercados, la circular 3/2020, en la que se viene a decir más o menos, que se va a empezar a cobrar, a penalizar por el concepto de capacitiva para todas las instalaciones conectadas a una tensión superior a 1 kilovoltio, es decir, en la práctica, todos los que disponen de un transformador de potencia propio, que la penalización se aplicará de forma horaria a todos los excesos de capacitiva que superen el límite de un coseno de phi de 0,98 capacitivo. Y ese exceso de capacitiva será aproximadamente de 0,05 euros kilovar capacitivo hora. Bueno, esto de entrada puede parecer que nos puede preocupar, pero en la práctica yo diría que en el 90 y tantos % de las instalaciones, aquí vamos a hacer un pequeño aparte. Para las aplicaciones que compensan en baja tensión, es decir, que utilizan baterías de condensadores de baja tensión, yo creo que en el 90 y tantos % de las ocasiones poco o prácticamente nada hay que hacer, es decir, porque va a ser muy difícil que estemos en un coseno de phi superior a 0,98 capacitivo. Se puede dar el caso, pero lo veo complicado. Pero sin embargo, en aquellas instalaciones que compensan en media tensión, sí que es cierto que puede haber más problema que en aquellas instalaciones que compensan en baja tensión. Vale. Vamos a ver qué es lo que deberíamos de revisar o hacer en nuestra instalación para intentar o evitar pagar por el exceso de capacitiva. Capacitiva, recordemos, 0,98 capacitivo. Y aunque parezca algo muy obvio, es revisar el correcto estado de funcionamiento de nuestra batería de condensadores. Podemos tener una batería de condensadores que marque un coseno de phi de 0,98, 0,99 inductivo o coseno de phi 1 y sin embargo estemos realmente en un coseno de phi de 0,97, 0,95 o 0,9 capacitivo.
podría ser. Habría que verificar que el coseno de phi que está viendo el regulador de energía reactiva de la batería de condensadores corresponde con el coseno de phi real que hay en la instalación, o bien con un equipo de medida portátil o algún equipo de medida que haya en cabecera, etcétera. ¿Por qué puede ser que tengamos una medida incorrecta? Probablemente porque la toma, y luego lo veremos más adelante, de tensión de referencia y la corriente de referencia no es la correcta. Por lo tanto, nos está dando un coseno de phi irreal. Por tanto, revisar el estado correcto de nuestra batería de condensadores. Luego, y aquí sí que probablemente pueda ser más sencillo, revisar la potencia de los condensadores fijos. Hasta ahora, es decir, antes de la entrada en vigor de la nueva circular, decíamos que podíamos realizar la compensación fija de los transformadores con unos valores de compensación aproximadamente entre un 7 y un 8%. Es un valor totalmente válido, entre un 7 y un 8% de la potencia nominal del transformador. No pasa absolutamente nada, porque un transformador puede soportar sin ningún problema en la peor condición, que es la condición de vacío, aproximadamente entre un 12 y un 15% de la potencia nominal en potencia reactiva. Si nosotros ya nos autolimitábamos a un 8%, sabíamos que en vacío no había ningún problema. Claro, con este requisito de 0,98 capacitivo y tener una compensación de un 7, un 8% de ese transformador en vacío, ¿qué puede ocurrir? Que en determinadas instalaciones, si en los periodos valle hay muy poca carga, sí que es posible que sobren kilobares. Por lo tanto, en esos periodos sí que quizás tengamos penalización de energía reactiva. Por lo tanto, habría que revisar cómo estamos a nivel de coseno de phi durante una semana, 2 semanas y ver si hay algún periodo si hay algún momento durante ese periodo que estamos en un coseno de phi capacitivo por encima de 0,98. Otra posibilidad sería, y esta es muy sencilla, en lugar de tener un coseno de phi objetivo 1, pues poner un coseno de phi objetivo de 0,98 inductivo. No pasa absolutamente nada. Hemos visto anteriormente que pasar de un 0,98 inductivo a un coseno de phi 1 simplemente ganabas un 2% de posibilidad de potencia adicional. Por lo tanto, prácticamente 0,98 coseno de phi 1 podría ser lo mismo. Y esta recomendación sería para aquellas instalaciones en las que se supiese a 100% que efectivamente en los periodos valle podemos tener muy poca carga y por lo tanto hay un posible riesgo de tener un coseno de phi de 0,98 capacitivo. Si estamos en una instalación en la que normalmente estamos trabajando con una potencia superior a un 30, 40 o un 50% de la capacidad, en ningún caso vamos a tener la posibilidad de llegar a un coseno de phi 0,98 capacitivo cuando estemos con un coseno de phi 1 objetivo. O sea, recordar cuando aplicamos el tema de las tangentes, que pasar de un coseno de phi de 0,98 a un coseno de phi 1 equivale aproximadamente a un 20% de la potencia consumida. Por lo tanto, hacer lo mismo en capacitivo sería exactamente lo mismo, es decir, necesitaríamos un más 20%. Por lo tanto, es bastante complicado que en las instalaciones donde haya carga que tengamos en los periodos valle un coseno de phi por encima de 0,98 capacitivo. Otra posibilidad sería utilizar un regulador con la posibilidad de tener dos cosenos de phi objetivos. Un coseno de phi 1, por ejemplo, 0,99 para los periodos punta y llano, y a lo mejor un coseno de phi de 0,96 en los periodos valle. ¿Vale? Es una opción. Nuestro regulador Barlogic lo puede hacer.
Otra solución sería utilizar los filtros activos. Técnicamente es viable, no hay ningún problema. Económicamente, a día de hoy, no tanto. Con un filtro activo vamos a tener siempre coseno de phi 1. Si sobran kilobares, hará que falten, es decir, añadirá inductiva. ¿Qué faltan? Añadirá condensadores. Por lo tanto, siempre vamos a estar en coseno de phi 1. Y lo que había comentado anteriormente, compensar a 0,98 o coseno de phi 1 prácticamente es lo mismo. ¿Por qué nos empeñamos o por qué hay tanta costumbre de llegar a compensar a coseno de phi 1? ¿Por qué dimensionamos las baterías de condensadores a coseno de phi 1? Simplemente por un motivo práctico. Si nosotros cogemos y hacemos el cálculo de una batería de condensadores en función de las cargas y suponemos que vamos a tener un coseno de phi o hacemos el cálculo para un coseno de phi de 0,97, 0,98, probablemente al cabo de unos meses, un año, la batería de condensadores se ha quedado corta. ¿Por qué? Porque empezamos a añadir cargas. Ahora añado este motor, ahora añado este otro, y lo que hace que lo que inicialmente estaba holgado, estaba para un coseno de phi de 0,98, añadiendo cargas, pues cada vez hay más demanda de reactiva, por lo tanto, menos holgura. Y donde antes teníamos ese 0,98, podemos tener un 0,95 o 0,94 y pasemos a pagar reactiva. Por tanto, si lo hacemos a coseno de phi 1, nos curamos en salud, se puede añadir más kilobares que probablemente, o sea, más carga que probablemente estemos con un coseno al phi al final de 0,98 o 0,97. Que no hay, o sea, que tenemos la certeza que no vamos a ampliar potencia, pues tranquilamente se puede hacer el cálculo a 0,98, 0,97 sin ningún problema. Pero como en la práctica totalidad de instalaciones, más temprano que tarde vamos a añadir un poquitín más de potencia, mejor tener holgura que no decir dentro de unos meses es que me he quedado pequeño. No. Por tanto, más vale en este caso que sobre que no que falte. ¿Y cómo vamos a determinar la necesidad de energía reactiva? Pues lo podemos hacer bien. Mediciones en campo, que es la manera más fiable de saber realmente qué es lo que tenemos en la instalación, mediante la fórmula general o a través de las facturas eléctricas. Mediciones en campo podría ser con un equipo portátil para medir las cargas o en cabecera de la instalación, nos van a dar una determinada información, o con un equipo fijo, ya sea en cabecera de instalación, con equipos de medida en cabecera, en los cuadros, o equipos de medida integrados en los equipos de protección. Entonces, podemos tener medidas, analizar, etcétera, y nos va a decir cómo estamos en esa instalación en ese momento. La fórmula general, Q es igual a la potencia activa por la diferencia de tangente correspondiente al coseno de phi inicial menos la tangente correspondiente al coseno de phi final. Solo hay esa fórmula. Esa es la fórmula general. Un ejemplo. Imaginemos que tenemos una potencia del transformador de 400 kVA, un índice de carga del 80%, un coseno de phi inicial de 0,75 y un coseno de phi de 0,98. ¿Cuál sería la potencia reactiva necesaria en esa instalación? Todos los fabricantes tenemos una tabla de doble entrada donde en las primeras columnas vamos a tener cuál es la tangente y el coseno de phi correspondiente antes de la compensación, y en las primeras filas la tangente y el coseno de phi objetivos, es decir, a dónde queremos llegar. Y en la intersección entre los valores correspondientes a antes de la compensación y los valores correspondientes a objetivo, nos va a dar un
un valor. En este caso, ese valor es 0,679, es decir, tengo un coseno de phi de 0,75 que equivale a una tangente de 0,88. Tengo un coseno de phi objetivo de 0,98 que equivale a una tangente de 0,20. 0,20, como vemos aquí, 0,88, al final la diferencia es 0,679. Ya tenemos un valor. Ahora nos haría falta encontrar la P, la potencia, y la potencia sería igual a la potencia aparente por el índice de carga por el coseno de phi, es decir, 400 por 0,8 por 0,75 igual a 240 kilovatios. Sustituimos la P por 240, lo multiplicamos por ese factor 0,679 y nos da 163 kilobares, que en este caso cogeríamos un equipo de 165 o 170 kilobares aproximadamente. Y ahora sería cómo calcularlo a través de la factura. Y partimos de lo mismo, de la fórmula inicial. Q es igual a P por la diferencia de tangentes. ¿Qué es lo que necesitamos como mínimo? Potencia activa y potencia reactiva. Tanto la potencia activa como la potencia reactiva la tenemos en el recibo y a través de estos valores podemos determinar cuál es la P y cuál es la tangente correspondiente al coseno de phi inicial. Tendríamos que encontrar, y esto es fácil, porque esto simplemente va a ser qué coseno de phi queremos, encontrar el valor de la tangente final. ¿Cómo vamos a encontrar la potencia activa? Dentro de la factura, y aquí tenemos tantas facturas como comercializadoras hay, afortunadamente ya la mayoría de comercializadoras dan una información bastante clara, donde tenemos en un primer lugar los datos económicos y luego tenemos datos de consumo. Datos de consumo tenemos potencia activa y potencia reactiva. Y aquí calculamos el coseno de phi inicial. Y luego tenemos la potencia del maxímetro para determinar la potencia activa. ¿Por qué utilizar la potencia del maxímetro y no la potencia contratada o otro método? Si lo hacemos a través de la potencia contratada, podemos encontrarnos que o esté con una contratación muy por encima de su consumo, por tanto será una batería bastante grande, o todo lo contrario, hayamos contratado menos potencia de la real. Y además, en ese caso, encima estaremos pagando por el sobrecoste de potencia consumida. Podríamos también determinar cuál es la potencia activa si yo cogiese toda la potencia, todos los kilovatios hora consumido y los dividiese por el número de horas trabajadas en esa instalación. Pero claro, número de trabajadas es cuántas están al 100%, cuántas están al 25%, cuántas al 50%, etcétera. Que aquí también me podría desviar bastante. Si me voy a la potencia del maxímetro, es cierto que el valor va a ser el equipo más grande porque me voy a ir normalmente al valor máximo de la potencia del maxímetro, aunque si tenemos muchos recibos, y cuando digo muchos recibos son más de 5 o 6 recibos de una misma instalación, podemos ver cuál es la potencia media y esa potencia media del maxímetro nos puede servir para calcular esa potencia activa de la instalación. Bien, volvamos a la fórmula. Potencia activa, vamos a coger en este caso 96 kilovatios. La tangente correspondiente al coseno de phi inicial va a ser en este caso 0,41. Voy a suponer un coseno de phi de 0,99, por lo tanto la tangente va a ser 0,14.
Sustituimos valores en la fórmula general y vemos que en este caso la potencia reactiva son 26,49 kilovatios, en este caso un equipo pequeño. Bien, ya sabemos qué necesidades tenemos y dónde y cómo voy a realizar esa compensación. Aquí vemos un esquema simple de una instalación en la que decimos compensar fijo el transformador. Claro, antes de la circular de la Comisión Nacional, aquí diríamos siempre que haya un transformador, realizar la compensación fija del transformador con un valor aproximadamente entre un 7 y un 8% de la potencia nominal del transformador. Ahora, si tenemos la seguridad que vamos a tener una carga más o menos constante, pues ¿por qué no mantenerlo? Es decir, mantener ese valor del 7-8%. ¿Que tenemos dudas? Pues compensar entre un 3 y un 5% de la potencia nominal del trafo. Hay que jugar, pero bueno, un valor entre un 3 y un 5 nos asegura que prácticamente no vamos a estar en ningún caso con un coseno de phi superior a 0,98 capacitivo en los periodos vacío, los periodos valle, cuando esté la instalación en vacío. La otra posibilidad es colocar una batería de condensadores en cabecera. De esta manera vemos toda la carga que hay en la instalación. Por eso comentaba al principio que las ventajas técnicas que nos aporta la compensación de energía reactiva, es decir, reducción de las caídas de tensión, reducción de los calibres de la paramenta, reducción de la sección de cables, etcétera, eran ciertas, pero que en la práctica poco viables. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos una batería de condensadores en cabecera, la reactiva está presente en toda la instalación. Por lo tanto, lo de reducir pérdidas por el efecto Joule, reducir secciones, reducir calibres, va a ser que no. Para conseguir eso, deberíamos de tener una compensación individual en cada uno de los receptores. Otra posible alternativa a la compensación global o complemento a la compensación global sería una compensación parcial, es decir, agrupar un determinado grupo de cargas, valga la redundancia, para hacer para esas cargas una compensación. Eso o bien en una posible ampliación. O sea, imaginaros que, por el motivo que sea, tenemos una instalación con una batería de condensadores. La ubicación de la batería de condensadores o la propia batería de condensadores no permite ampliar condensadores, es decir, no podemos añadir físicamente más condensadores donde está la batería de condensadores. ¿Y qué hacemos? Una posibilidad es agrupar esas nuevas cargas, que probablemente habremos dedicado una o dos salidas para esas cargas, pues agruparlas y colocar para esas salidas una batería de condensadores. O si para esas cargas no es posible, para otras cargas que sí que nos sea más sencillo colocar una batería de condensadores para esas cargas. Eso sería una compensación parcial. Aportamos reactiva, no tocamos la batería de cabecera y al mismo tiempo estamos compensando la totalidad de la carga. Y podríamos realizar una compensación fija para alguna carga, una carga relativamente grande que sabemos que cuando se pone en marcha sí que es cierto que se genera una demanda, puede haber una pequeña caída de tensión, pues en este caso le aportamos la reactiva a esa carga y cuando esa carga genere esa demanda, como ya tiene un condensador, pues la posible caída de tensión será inferior y no nos va a afectar al resto de la instalación. En conjunto, esto podría ser el gráfico de dónde compensar la
la energía reactiva en nuestra instalación. Bastante sencillo, pero queda muy claro dónde y cómo compensar. He ido comentando la compensación fija del transformador, etcétera. Cualquier transformador más o menos siempre va a consumir como mínimo una potencia que va a equivaler aproximadamente entre un 0,5 y un 2,5% de su potencia nominal. Por lo tanto, si decimos compensar el transformador con una potencia aproximadamente en un 3, un 5%, estaríamos aportando la mínima reactiva que necesita el transformador. Por tanto, no hay ese riesgo de capacitivo y estamos aportando un poco más. Ese valor del 7,8 que decíamos, lo que comentaba hace un rato, si sabemos que vamos a tener carga en los periodos valle, no hay ningún problema en ir a un valor entre un 7 y un 8% de la potencia nominal del transformador. ¿Y qué ocurre con la compensación fija de los motores? Aquí es un poquitín más curioso. Lo importante cuando realizamos la compensación de un motor es evitar la autoexcitación. Y para evitar la autoexcitación, para eso hay varias posibilidades. Una de ellas es utilizar en bornas del motor un condensador, una potencia reactiva, lo suficientemente grande que permita algo de compensación de energía reactiva, pero lo suficientemente pequeña para evitar el riesgo de autoexcitación. Y para eso están las tablas que tenemos todos los fabricantes, en las cuales en función de la potencia nominal del motor y cuál van a ser más o menos las revoluciones previstas, pues vamos a tener una potencia reactiva. Es decir, por ejemplo, un motor de 200 kilovatios a 3.000 revoluciones necesitará aproximadamente 43 kilobares y ese mismo motor trabajando a 750 revoluciones, 61 kilobares. Si nosotros utilizamos esas tablas, es decir, cogemos, tengo no sé cuántos motores de 75 kilovatios, no sé cuántos motores de 400, no sé cuántos de 11, miro las revoluciones, apunto y me sale 400 kilobares, y compramos una batería de condensadores 400 kilobares, la instalamos y veremos que cuando demos tensión entre los condensadores, esa batería será pequeña. Será pequeña, me refiero que no llegaremos a un coseno de phi 1. A lo mejor nos quedamos en un coseno de phi de 0,93 o 0,94, pero no llegaremos a 1. ¿Por qué? Porque es un valor pensado para evitar la autoexcitación del motor. Si queremos llegar a una compensación de un coseno de phi determinado, tenemos que aplicar la fórmula general, es decir, Q es igual a P por la diferencia de tangente correspondiente al coseno de phi inicial menos la tangente correspondiente al coseno de phi final. Entonces, ¿qué hacer para compensar si tenemos que compensar un motor? Bueno, si lo queremos compensar en bornes del motor, es decir, siempre compensando, pues o utilizamos el valor de la tabla que hemos visto anteriormente o aplicamos esta fórmula en la cual nos dice que la potencia del condensador, o lo que sería lo mismo, la intensidad de ese condensador no debería sobrepasar el 90% de la intensidad magnetizante en vacío del motor. De esa manera sabremos que ese condensador no generará la autoexcitación al motor. O podemos utilizar lo que hacemos habitualmente, que es colocar un equipo, un elemento de maniobra al condensador, de tal manera que cuando entre el motor, entre el condensador y cuando salga el motor, salga el condensador. De esa manera no hay riesgo de autoexcitación y por lo tanto podríamos compensar
a la unidad sin ningún problema aplicando la fórmula general. Esto sería en cuanto a la compensación fija. Y en cuanto a la compensación automática, es decir, ¿qué es una batería de condensadores? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de compensación automática? Cuando hablamos de batería de condensadores o compensación automática, es aportar la energía reactiva que necesita la instalación en función de sus necesidades en cada momento. Para eso se hace con un equipo que es una batería de condensadores que está formada por varios escalones condensadores, que nos va a permitir, en función de la demanda, entrar más o menos condensadores para adaptarnos a las necesidades de esa batería. Entonces, cuando definimos batería de condensadores, hablamos de regulación, regulación física eléctrica, etcétera. Vamos a verlo un poco más en detalle. Vamos a intentar definir los componentes de una batería de condensadores y cómo es el esquema de funcionamiento de una batería de condensadores. Lo primero que vemos es el regulador de energía reactiva. Es el elemento que ve de manera permanente cuál es la necesidad de reactiva de la instalación. Y para eso recibe información de una señal del TI y una señal de tensión. De esa manera vemos el desfase entre corriente y tensión. Y al mismo tiempo, con el TI vemos las necesidades de corriente. Por tanto, el regulador va a ser el que lee en cada momento cuál es la necesidad y el que va a decidir cuándo da la orden de entrada o salida a los elementos de maniobra, en este caso el contactor, el que va a permitir la entrada o salida de los condensadores por la orden dada por el regulador. Y por último tenemos el condensador, que es el que va a realizar el aporte de reactiva. Cuando el regulador vea que necesita condensadores, dará la orden, entrará uno o dos los contactores que hagan falta y al mismo tiempo esto permitirá que entre 1, 2, 3 condensadores. Cuando no sea necesario, el regulador dará la orden, el contactor abrirá y por lo tanto el condensador saldrá. Este es el funcionamiento básico de una batería de condensadores. Y ya para ir terminando, vamos a intentar aclarar qué es eso de escalonamiento físico, escalonamiento eléctrico y regulación. Aunque hoy en día, con los reguladores que hay, esto ya ha quedado un poquitín desfasado. Pero bueno, es conveniente conocer escalonamiento físico, escalonamiento eléctrico, regulación, para entender cómo funciona un regulador. Imaginemos que tenemos una batería de 250 kilovatios con un escalonamiento físico de 5 pasos de 50. Esto equivaldría a un escalonamiento eléctrico de 5 por 50. ¿Escalonamiento físico qué es? ¿Cuántos conjuntos condensador-contactor hay en una batería de condensadores? Tú cuentas 8 condensadores, 8 contactores, escalonamiento físico 8 por lo que sea. Y escalonamiento eléctrico simplemente es dividir la potencia de la batería de condensadores por la potencia del primer escalón. En este caso, 250 divididos por 50 me daría 5. Tengo 5 pasos eléctricos de 50 kilovatios. Y la regulación, 1, 1, 1, 1. ¿Qué significa? Que todos los pasos son iguales. Normalmente la regulación 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, normalmente se representa solo por tres dígitos
o 4 cuando hay una regulación 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8, etc. Pero normalmente con 3 es suficiente. No vamos a tener o no vamos a poner en la regulación, si tenemos 11 pasos, no vamos a poner 1, 1, 1, 1, no vamos a poner 11 unos. Primero porque sería muy engorroso colocar siempre 1, 1, 1 y de esta manera ya se sobreentiende que lo que hay a partir del tercero o cuarto es siempre igual. Otro ejemplo. 50, 100 y 100. Físicamente tengo 3 pasos, pero el escalonamiento eléctrico sigue siendo 5 por 50 y la regulación 1, 2, 2. 1 siempre va a ser el primero porque es el primer paso. 2 me va a decir cómo es el segundo paso en comparación del primero. En este caso me dice que el segundo es el doble del primero y el tercero me dice que es el doble del primero. Por eso es 1, 2, 2. Si hubiese un cuarto escalón sería 1, 2, 2, 2. Otra posibilidad. 25, 25, 50, 50, 50, 50. En este caso voy a tener 6 pasos físicos, pero eléctricamente tengo 10 de 25. Porque si yo cojo 250 y lo divido entre 25, me da 10. Es decir, tengo más pasos eléctricos, por lo tanto, una mayor finura, con en este caso con 6 pasos. Dices, bueno, para determinadas potencias, ¿qué es mejor? Tener más escalones físicos, escalones eléctricos. En el primer y el segundo caso está claro que es mucho más económico 50 más 2% que no 5 pasos de 50. La finura es la misma, 5 pasos de 50. En el tercer ejemplo va a ser más caro que los dos primeros, pero tengo una finura mayor. Esa finura, ¿qué me va a significar? Que me puedo adaptar mucho mejor en determinadas circunstancias. Y en este caso, la regulación es 1, 1, 2, 2. El primero hemos comentado que es el 1. El segundo, en este caso, como es igual al primero, sigue siendo un 1. El tercero, como es el doble del primero, es un 2. El cuarto, como es el doble del primero, es un 2. Y el resto también van a ser 2 porque todos son, en este caso, equipos de 50. Y en este otro ejemplo, 25, 50, 75 y 100, tengo 4 pasos físicos. Eléctricamente tengo la misma finura que en el anterior, es decir, 10 escalones eléctricos de 25 y una regulación 1, 2, 3, 4. El primero es 1, el segundo es el doble del primero, el tercero es 3 veces el primero y el cuarto es 4 veces el primero. Por eso 1, 2, 3, 4. Esta última 25, 50, 75, 100 mantiene la misma finura que la anterior, es más económica que la anterior y habría que ver si 25, 50, 75, 100 es más económico que la primera. Es algo más cara que la segunda, pero probablemente algo más económica que la primera opción. Por tanto, aquí vemos cómo en función del escalonamiento eléctrico y el escalonamiento físico podemos llegar a un compromiso de técnico-económico para ver cuáles son el equipo que se adapta mejor a nuestras necesidades. Bien. Y si ahora queremos conocer qué equipo vamos a elegir, si va a ser con o sin inductancias antiarmónicos, y qué ocurre si hay armónicos en la instalación, pues deberemos de esperar a la próxima convocatoria.
Espero que os haya gustado y si es así, nos veremos para continuar con la segunda parte. Muchas gracias por vuestra asistencia.